Talentópolis, el futuro del trabajo es hoy. Y para despejar ese espacio público tenemos que compactar los viajes. Y por eso el foco en el transporte público es indispensable. La próxima brecha es digital. Y los que no estén preparados para abordar y explotar adecuadamente el mundo digital se van a quedar atrás. Ahí donde se nos puede trancar es en la regulación. Y avanzar en regulación en Chile es una pesadilla. Eso lo tengo que declarar así de directo. Es muy importante entrenarse, es muy importante capacitarse en el uso de nuevas tecnologías. Van a surgir necesidades de oficios y profesiones con focos distintos a los que conocemos hasta ahora. Yo creo que es un mundo de oportunidades. Yo esto lo comparo con la revolución industrial, pero sobre todo con la imprenta. Yo creo que esto es la masificación de conocimiento que finalmente trajo un salto en escalón en la civilización. Sean todos muy bienvenidos a Organizaciones del Mañana, un podcast de Talentópolis. Soy Andrés Cardemil y los invito a disfrutar de este nuevo episodio. La invitada de hoy es ingeniera civil de la Universidad Católica de Chile, mención Transportes. Ella es Gloria Huth, que fue subsecretaria y luego ministra de Transporte y Telecomunicaciones durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera entre los años 2018 y 2022. Por lo que luego de liderar esta cartera de gobierno, es sin duda una voz autorizada para hablar sobre estas materias y áreas fundamentales en el quehacer nacional e internacional, porque estas áreas aportan al crecimiento económico y a la interconexión global, destacando su impacto en los sectores público y privado, sobre todo para los desafíos futuros. Con Gloria estuvimos hablando principalmente sobre la importancia y necesidad estratégica de desarrollar las vías y la industria ferroviaria en general. Hablamos también de la electromovilidad y la automatización en las ciudades y su impacto en la calidad de vida de las personas. Y también estuvimos hablando de los grandes desafíos que tiene la normativa actual y la urgencia de actualizar esa regulación. Y por cierto, otros temas más. Este es un podcast original de Talentópolis, un medio digital de comunicación que ofrece contenido relevante y de calidad para quienes interactúan en el mundo del trabajo, tanto en el presente como en el futuro. Encuéntranos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y ahora vamos con el episodio. ¿Cuál entonces es el estado actual de la industria del transporte y las telecomunicaciones, considerando un contexto en donde la tecnología lo está revolucionando todo? Sí, están creciendo mucho y de hecho cuando los países crecen, la movilidad crece a tasas aún mayores. Entonces, mientras más se desarrolla un país, más se movilizan las personas y también más transacciones de bienes hay. Entonces, esto es una industria que crece, hay proyecciones de largo plazo, pero a tasas de 50% cada 10 años, digamos, y realmente son tasas muy grandes. Aumenta la movilidad, aumenta la demanda por espacio vial, aumenta también la demanda por sistemas de logística eficientes. Así que para los ingenieros de transporte esto solo va a crecer. Yo a veces le decía a mi equipo, si hay que invertir en algo, hay que invertir en empresas de transporte, porque ese mercado va a crecer de todas maneras. Y en el caso del transporte público, por ejemplo, sí, más allá de la tecnología, hay una cosa que a mí me gusta mucho explicar como concepto. En el año 2050 va a haber más o menos 2.000 millones más de personas en el mundo y la mayoría concentrados en ciudades. Entonces el espacio urbano va a ser un recurso escaso. Las casas van a ser más pequeñas y tener un patio propio va a ser un lujo de muy pocos. Y el espacio público empieza a ser nuestro patio. Y para despejar ese espacio público tenemos que compactar los viajes. Y por eso el foco en el transporte público es indispensable. Esa es la lógica con la que yo trabajé como ministra y por eso le pusimos mucho empeño a sistemas de transporte masivos como el metro y también los buses, de manera que podamos movilizarnos en buenas condiciones y liberar espacio para las personas, porque cada vez más el espacio público va a ser necesario para actividades familiares. Por ejemplo, las cosas que se hacen en el patio de la casa, dentro de poco las vamos a hacer en el espacio público. Totalmente, y en ese sentido yo me imagino
que el diseño también de las ciudades, lo que hay que imaginar arquitectónicamente, la organización de cómo una ciudad o ese espacio urbano que va a ser, no sé si escaso, pero va a ser más reducido, más compactado, requiere estar siendo pensado precisamente para facilitar el transporte, para facilitar la movilidad. Mira, hay desafíos bien interesantes y uno de aquí tiene que ser creativo. Y tal como te digo, los espacios públicos pueden tener otros usos. Uno puede tener, por ejemplo, imaginándome cosas que no son tan locas, en una plaza, mesas en obra que tengan enchufe y que se puedan hacer reuniones de trabajo con Wi-Fi gratuito para que uno pueda conectarse y usar el espacio público. Por ejemplo, en verano, imagínate qué agrado podría ser tener reuniones al aire libre. Y con energía solar alimentado. Exactamente, alimentado con energía solar. Es toda una cadena que nos lleva a mucho más bienestar, contrario a lo que se piensa, que este aumento de población en ciudades nos va a deteriorar la vida. No, la tecnología junto con eso y con la creatividad nos va a permitir instancias de mucho bienestar, además compartido, que yo creo que ese es otro atributo importante, poder estar en el espacio público conviviendo mucho más. Queremos agradecer a nuestro gran auspiciador, el Hotel DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura, que está situado en el corazón del barrio El Golf, a pocos minutos del Centro Comercial Costanera Center, y ha sido tremendos anfitriones con nosotros. Nos han brindado espacios cómodos, muy lindos, excelente gastronomía, para qué decir, y un trato muy amable y acogedor. Los invitamos a seguir al hotel en su cuenta de Instagram @DoubleTree by Hilton Vitacura y en su LinkedIn DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura. No puedo dejar de imaginarme, Gloria, que estamos como... En primer lugar, esto todo es revolucionario, una revolución que estamos viendo todos los días, porque la tecnología, y sobre todo después de la pandemia, vino a traer una aceleración y una precipitación como nunca antes se ha visto. Pero por otro lado me pasa que veo que estamos en los comienzos, así como en los very early beginnings de lo que viene, de lo que está empezando y todas las posibilidades que hay en el transporte. ¿Tú crees que estamos realmente en un nuevo comienzo? Totalmente. No solo eso, cuando uno mira, por ejemplo, las proyecciones en la industria logística, y hay algunas cosas que son un poco fantasía, pero no tan lejanas. Como ciencia ficción. Casi, claro, cómo van a operar los puertos del año 2060. Los paquetes van a ser inteligentes, es decir, cada contenedor va a saber, o cada paquete literalmente va a saber lo que contiene, con qué otros paquetes se tiene que juntar, a qué contenedor tiene que entrar. Y todo eso puede ser automatizado y ya está cada vez más automático. Eso reduce los riesgos, aumenta la eficiencia y cambia el rol de los operadores. Los operadores no desaparecen, pero cambian el rol. Tienen que tener mucho más capacidad de administrar estos sistemas, pero cada vez más también hay grandes volúmenes de carga y esas cargas no tienen, el costo de tener carga esperando es muy alto. Entonces el incentivo es a la eficiencia, tanto en el tamaño de los buques, en la operación de los puertos, en la conexión intermodal con los camiones, la conexión ferroviaria. Esta mirada de la logística como redes grandes, de gran escala, que es lo que está detrás del diseño, por ejemplo, del puerto de gran escala en San Antonio, con un corredor ferroviario, con un centro de intercambio modal. Eso está pensado con esta logística moderna. Así que para mí fue fascinante estar en el ministerio y poder echar a andar esos proyectos con esta mirada de futuro. No, y me encanta precisamente la mirada que tú tienes precisamente por esa experiencia tan cercana, pero este podcast, estas conversaciones que nosotros estamos procurando llevar a cabo acá en Talentópolis versan y estamos intentando circundar siempre lo vinculado al mundo del trabajo. Más de alguien pudiera decirse con todo esto de la automatización, la logística, que suena maravilloso y realmente es como un futuro a mí que me encanta el futuro, pero más de alguien podría decir, oye, se van a perder puestos de trabajo. Aquí los robots, las máquinas van a reemplazar al ser humano y este futuro va a dejar sin empleo a cuánta gente. ¿Cómo es tu mirada al respecto, Gloria? No, yo discrepo de eso. Yo creo que hay cargos que van a cambiar, que va a ser muy necesario entrenarse en otros roles.
Pero creo también que la tecnología nos va a traer bienestar, nos va a traer además disponibilidad de más tiempo, de tiempo para uno, que es lo que siempre queremos. Por calidad de vida. Claro, exactamente. Y tal vez las mismas funciones se van a poder hacer en menos tiempo porque vamos a tener todas estas herramientas y soportes tecnológicos que nos ahorran una cantidad de, además, riesgos, como decía. Mira, yo no puedo evitar pensar en una cosa bien básica, pero cuando yo egresé de la universidad, uno de los últimos cursos que uno hace es evaluación de proyectos. Sí. Cuando hacíamos los flujos de 20 años en evaluación de proyectos, lo hacíamos a mano. Sí. Yo me acuerdo de haber escrito a mano los 20 años los flujos y haber hecho las tablas que después había que tipearlas en una máquina. Como el diagrama PERT. Todo eso es automático, pero sigue siendo exactamente el mismo concepto. Total. Los conceptos se mantienen, la esencia se mantiene. Lo que pasa es que poder hacer una evaluación de proyecto y tratar, y por ejemplo, probar escenarios diversos en minutos, es un avance gigantesco de eficiencia, pero no elimina el hecho de que hay alguien que tiene que diseñar el proyecto, poner los números, hacer el mismo esfuerzo, pero se resuelve más rápido. Y yo creo que es más o menos eso lo que pasa acá. Tenemos herramientas que nos ayudan a ser más productivos, pero también a abrir más la mente, a explorar más. Con flujos escritos a mano, uno tenía una capacidad limitada para probar 2 o 3 escenarios y no te daba más el tiempo. No te alcanzaba la hora del día. Ahora podrías probar escenarios muy locos y hacer 10 escenarios y encontrar combinaciones inesperadas y ver el resultado rápidamente. Eso es un avance también para todos y yo creo que las tecnologías, y Chile es muy privilegiado en la cobertura de tecnología. No tenemos conciencia clara de eso, pero la cobertura de Internet en Chile es de las mejores y de mejor precio del mundo. Basta mirar las estadísticas. Tenemos la cobertura fibra óptica de Wi-Fi, haber instalado Wi-Fi en el transporte público, por ejemplo, en las estaciones de metro. Son todas cosas que no son habituales ni siquiera en todos los países del mundo desarrollado. Entonces, están las herramientas con las cuales podemos empezar a sacarle más partido y también reservar tiempo para nosotros. Me encanta eso también, Gloria, de poder imaginar que la tecnología viene, y como siempre ha sido un poco en la historia de la humanidad, viene a apoyar, a contribuir a la evolución, al desarrollo humano para que tengamos también más tiempo, como dices tú, para que lo intelectual pueda desarrollarse de mejor manera, destinar mejores tiempos y en eso... Mira, esto se parece mucho a la imprenta. Sí. Cuando pasaron de escribir los libros a mano, ¿tú te acuerdas que había algunos privilegiados que sabían escribir? Claro. Primero, eran muy pocos los monjes, en fin, sí. Y uno ve todos los manuscritos. Y la difusión era muy limitada. Se escribía un libro a mano y lo leían los que tenían posibilidad de estar cerca del autor del libro. Cuando Gutenberg desarrolla la imprenta, se masifica ese conocimiento. Entonces, esos impactos, por ejemplo, Internet te da la posibilidad de estar en una escuela pública, en una comunidad rural y acceder al Museo del Louvre. Te fijas que... Una visita virtual. Bajar información. Claro, explorar las cosas que te gustan, bajar tutoriales si te gusta aprender un oficio. Esas son oportunidades y yo creo que es muy valioso reconocerlas como tales, no como amenazas, sino como de verdad ventanas que se abren. Absolutamente, y en esta mirada mucho más positiva y de algún modo con expectativas de un futuro no tan solo más esperanzador, sino que además que podría ser muy feliz. Justo, claro. Más justo, porque más justo. Reducen la brecha. O sea, claro. Yo siempre decía que la conectividad, tanto física como digital, es una forma de aumentar la libertad de las personas. Y ahí me sale lo liberal. Totalmente. La libertad de localización. Yo, si tengo una buena conectividad física y todavía mejor conectividad digital, estoy mucho más libre para elegir dónde vivir sin tener que depender de sistemas que me movilicen o sin tener que depender de estar obligado a vivir en un lugar porque la conectividad no me permite vivir en otro. Esto te da libertad y esa era mi mayor inspiración, era cómo aumento la libertad de las personas para vivir donde quieran. En parte la centralización tiene que ver con eso.
Claro. con que estás obligado a centralizarte si quieres aprender más, si quieres tener acceso a las oportunidades. Por eso la conectividad en las dos dimensiones que veía el Ministerio es muy clave, porque ayuda también a localizarse en otros lugares sin perder oportunidades. Absolutamente, y precisamente por el hecho de mejorar y tener cada vez mejor conectividad y estar aprendiendo, como dijiste tú, eso nos lleva me lleva a la pregunta, el desafío acerca de la educación y los profesionales, los técnicos profesionales también, o los que se están preparando para este mundo que en realidad no es tan allá, no es un mañana lejano, sino que, como decimos nosotros acá, el futuro es hoy. ¿Cuáles son esos desafíos a lo mejor que pudiéramos comentar, Gloria, que se instalan a nivel de la educación, de los procesos formativos, donde la mentalidad del nuevo profesional, más que competir con la máquina, tiene que aprender a utilizarla, a ver cómo puede ser mejor? ¿Hay brechas importantes? ¿Estamos muy atrasados o estamos al día? ¿Cómo es tu mirada de acuerdo a lo que te tocó ver en tus años como ministra también? Sí, mira, hay brechas importantes y yo creo que estamos a tiempo para evitar que esas brechas se profundicen. Porque tal como hemos tenido brechas de oportunidades, brechas de educación, brechas de ingresos, la próxima brecha es digital. Y los que no estén preparados para abordar y explotar adecuadamente el mundo digital se van a quedar atrás. Y hay brechas que tienen que ver incluso con género, que a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, si tú miras en la educación superior, miras a los hombres, qué proporción está en carreras tecnológicas, es algo así como 45% según informes de Comunidad Mujer, y algo así como 9% en las mujeres. De manera que se anticipa que las capacidades para gestionar el mundo digital van a seguir concentradas en los hombres. Esa es una primera brecha importante. Pero además brechas de acceso, y por eso es que para nosotros era tan importante la cobertura de fibra óptica a nivel nacional, la instalación de antenas como Starlink, que da la conectividad a comunas rurales muy aisladas donde la fibra óptica es muy difícil llevarla, pero se logra esa conectividad. Los gobiernos regionales pusieron muchos recursos para llegar con proyectos de última milla, con internet por cable a los hogares, que es la que garantiza la estabilidad. Así que hay un esfuerzo que hacer y no hay que parar de hacerlo, porque si uno para de hacerlo, la brecha se profundiza. Y esa brecha implica también capacitarse, estar entrenados para lo que el mundo digital requiere, para entender, por ejemplo, brechas de idioma. El mundo digital, claro, ahora hay traductores cada vez más eficientes. Instantáneo, además. Instantáneo, no, el otro día había una cosa maravillosa, era un holograma de una persona a la que uno le hablaba y te contestaba en el idioma que tú querías. Claro. Y eso ya existe. Sí. Y es espectacular. Sí. Entonces, pero aprender eso tampoco es fácil. No. Las brechas, por ejemplo, para los adultos mayores, nuestra población va a envejecer. Hay muchos adultos mayores que todavía no manejan nada del mundo digital, y los que lo manejan les sacan mucho partido. Yo entretenidos también. No puedo evitar mencionar aquí el caso de mi mamá. Sí. Mi mamá tiene 99 años y está, gracias a Dios, muy lúcida, pero le cuesta salir, le cuesta caminar. Y ella se conecta al mundo a través de Internet. Claro. Y ella ve X, manda mensajes a sus nietos, se conecta con todos los nietos por WhatsApp, está pendiente, ve todas las noticias, ve el tenis también con su televisión por cable. Y cuando se le cae Internet, para ella es una tragedia. Claro, alega. Porque queda desconectada del mundo. Claro. Eso es un beneficio que tampoco se ha mencionado y que cada vez se hace más necesario. Así que creo que es un mundo que viene con tremendos desafíos, pero todos esos desafíos yo los miraría con ojos positivos, los miraría como oportunidades. ¿Cómo hacemos que la vida de todos sea mejor gracias a que tenemos estas herramientas? Sin duda, y en este sentido, Gloria,
es importante que estemos actualizados porque nosotros decimos acá... Y bien capacitados, claro, además. Porque amanecemos todos los días desactualizados. O sea, es una cosa que claro, de tal velocidad... es verdad. Y fíjate en esto pensando, volviendo al tema de la movilidad, del transporte, cómo nos movemos, la electromovilidad, cómo ha venido instalándose cada vez con más protagonismo en las ciudades. No me refiero tan solo a los scooters, sino que las bicicletas eléctricas también, y también los vehículos que van a ser autónomos. Y por qué no decirlo también, quizás repensar el transporte a lo largo de todo Chile con los trenes, pero eléctricos quizás. ¿Cómo ves Los tú nuevos que son duales. son duales? Sí, en parte porque teníamos problemas con los robos de cable. Entonces, es muy necesario que tengan distintas energías. Pero aquí, de nuevo, hay oportunidades importantes y la conectividad tiene que ver con selección de modos. A veces es la conexión del país entero, pero es difícil que sea con ferrocarril para pasajeros en todo Chile, especialmente en el norte, porque los trenes necesitan una inversión muy grande y una rentabilidad social para que el Estado ponga la plata. Y eso se da en gran medida cuando tienes una buena rotación, por decirlo en simple, mucho corte de boletos. Hacia el norte hay pocas localidades, hay distancias muy grandes en que no cambian los pasajeros. Entonces cuesta ese financiamiento, pero hacia el sur tenemos mucho y por eso es que la red ha ido creciendo mucho hacia el sur y va a seguir creciendo. Claro. Y los trenes Alameda Chillán, por ejemplo, eso realmente para mí es un orgullo haber sido parte de esa iniciativa que la dirigió Pedro Pablo Errázuriz, y es parte de una red de trenes que incluye también Alameda Melipilla, Alameda Tiltil, y que después va a seguir creciendo de Chillán al sur en la medida que se rehabiliten las vías. Yo no puedo dejar de pensar, Gloria, en que Chile, por la estructura, por la configuración geográfica misma que tenemos, que es un país largo, debiese casi de forma natural desarrollarse de otra manera todo lo que tiene que ver con las vías ferroviarias y el transporte en trenes. O sea, uno ve cómo toda Europa está conectado por trenes. Sí. ¿Por qué no podemos pensar quizás en un tren panamericano incluso que llegue y nos conecte con toda la región? Pero fíjate que no puedo dejar de preguntarte acerca de una tragedia que recientemente ocurrió acá en Chile, hace algunas semanas atrás, que fue este choque de trenes ahí cerca de San Bernardo, y entiendo que trenes nuevos. Entonces, ¿qué hacer si está naciendo algo que además se veía tan guapo, tan bonito, que tiene tanto futuro? ¿Cómo se impacta a la gente, la confianza quizás de ese ciudadano que quiere transportarse a decir, oye, pero espérate un poco? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que pasó ahí, de ese accidente, de ese choque de trenes? Sí, lo primero es el fallecimiento de 2 personas. Cuando hay un siniestro de este tipo, vidas que se pierden, es lo fatal. Primero, es terrible. Lo hace aún más grave. Lo segundo es que tiene un impacto innegable sobre la confianza de las personas en el sistema. Y eso es lo primero que hay que recuperar. Y por eso la investigación tiene que ser nítida y las personas tenemos que tener súper claro exactamente qué pasó. Porque en ese punto hay doble vía. Cuando nosotros desarrollamos el proyecto nos preocupamos de que hubiera vía separada para la carga y los pasajeros, precisamente para poder crecer en pasajeros sin la interferencia de la carga, que es lo que pasa en otros casos. Y en ese punto uno mira la foto aérea y están los 2 trenes en una misma vía y desocupada la vía del lado. Entonces, evidentemente hay un tren que se asignó equivocadamente. Eso es una deducción básica. No, total, la terrible. Investigación tendrá que ver en qué momento eso se pudo haber producido. Lo que nos lleva también a una preocupación que yo mantengo y que tuve durante los 4 años de ministra y los 4 años de subsecretaria y que no logramos cambiar. Y es que EFE se regula y se fiscaliza a sí mismo. Y yo creo que eso rompe los esquemas de cualquier empresa, cualquier organización que tiene una regulación externa y una fiscalización externa.
prácticamente todas las empresas funcionan con fiscalizadores o auditores externos. En este caso, eso no ocurre. Y yo creo que es algo estructural por corregir, porque eso ayudaría también a perfeccionar la regulación con una mirada que no tenga ningún involucramiento con la empresa misma. Y yo proponía siempre llevarlo al ministerio, que el ministerio fuera regulador y que la fiscalización, tal como se hace con todos los demás servicios de transporte, la hiciera el Ministerio de Transporte. Eso yo creo que es un pendiente de EFE que es muy importante. ¿No? Y tan importante que tiene que de algún modo hacerse, porque las consecuencias tan terribles, dramáticas de algo que además debiese ser motivo quizás de orgullo, requiere que se tomen medidas urgentes e inmediatas. Y que se aclare. Y que se aclare. Hay una investigación, entiendo. Sepamos, tal persona se equivocó o no sé, o tal sistema falló. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la empresa para que no falle de nuevo? Porque aquí es clave la confianza de las personas. Mira, ¿cómo recuperamos esa confianza de los que a lo mejor hoy día dicen, no sé si me voy a ir en tren? Claro. Me gustaba irme en tren, pero estaba empezando, entonces es como bien dramático. El impacto es grande dando la información, porque esto es un proyecto de desarrollo que plantea que al año 2027 EFE puede tener equilibrio operacional. Es decir, puede cubrir todos los gastos de su funcionamiento, no de la inversión. En todo el mundo los estados hacen la inversión, digamos, de la infraestructura, pero la operación, si se logra el equilibrio operacional, es un avance enorme. Y eso es el objetivo del proyecto de desarrollo de estos trenes, y por eso trajimos todo el material rodante nuevo. Estos son todos trenes de la mejor tecnología, son los mismos que están operando en el resto de Europa, es decir, es una tecnología probada. Yo ahí despejo cualquier duda de que la tecnología haya tenido un problema, porque son los mismos trenes que están circulando en capitales europeas, y el estándar es muy alto. Pero si se deteriora la confianza y no podemos recuperar los pasajeros en la medida que estaba previsto, puede ser que el proyecto ferroviario se debilite. Y eso sería un daño muy grande para el país completo. Totalmente, puede ser bastante difícil de revertir, sobre todo cuando vemos que hay detrás errores humanos, que el error humano a veces, porque uno desconfía de la tecnología, pero también desafortunadamente no ha demostrado que los errores humanos a veces son EFE fatales. Contrató, y yo creo que correctamente, una auditoría externa internacional. Y yo creo que es lo que había que hacer. Que alguien de afuera haga una revisión y dé un juicio sobre qué es lo que pasó en este accidente. De acuerdo. Yo creo que eso va a ayudar también a esta recuperación de confianza. Y después, bueno, las conclusiones de la auditoría también hay que hacerlas públicas, porque es lo que, como pasajeros, yo justo había tomado el tren a Talca la semana anterior, porque creo que es un extraordinario servicio, pero de verdad es un agrado. El viaje realmente bueno, te agradable. gustó No solo eso, los trenes son súper cómodos, tienen una cafetería de altísimo estándar, el servicio, las personas que atienden, pero realmente muy bien entrenadas, con mucha calidez, preocupados de los pasajeros. No, todo no funcionó, pero perfecto. Parte el tren a la hora, llegó a la hora. Todo bien. Esto fue una semana antes del siniestro. ¡Qué pena! Entonces, yo creo que la experiencia positiva se debilita y por eso es que hay que recuperar rápidamente la confianza. Totalmente de acuerdo, Gloria. Y bueno, más allá de los trenes, que sin duda es una manera de moverse, de movilidad muy necesaria, que hay que desarrollar, creo que es estratégico, es un clúster estratégico para Chile. También vemos que en el transporte se están desarrollando cada vez más. A mí me toca verlo en Estados Unidos, en ciudades como Miami, que están los robots chiquititos que andan y esquivan a las personas en las calles, ¿sabes? Cuando es luz roja paran y llevan desde comida hasta correspondencia. Sí. Y esa autonomía, esa tecnología que sin duda se va a ir perfeccionando, ¿tú ves que estemos cerca de que empiece ya a implementarse cada vez más acá? ¿O ya lo estamos viendo en algunas ciudades? ¿Cómo ves tú? Yo creo que sí. Yo creo que en eso vamos a tener un avance rápido, porque esa tecnología es muy accesible. Antes pasaba que aparecían tecnologías en el mundo y eran tan caras
que no era posible traerla. Claro. A mí me pasó que conocí el primer bus eléctrico en San Francisco, en Estados Unidos, el año 2012, y costaba $1 millón el bus. Wow. Y yo me acuerdo que pensé, qué maravilla esto, qué pena que en Chile nunca lo vamos a tener. Claro. Mira, lo que es la vida, me tocó a mí traerlo. Mira. Costaban $250.000, $260.000. Entonces, ahora es accesible. Ahora cualquier país puede traer las tecnologías. La ventaja de Chile es que tiene la infraestructura de telecomunicaciones que permite traerlo. Entonces, está la cobertura de fibra óptica, está el despliegue 5G, eso ayuda mucho a traer estas nuevas opciones. Y a mí no me cabe duda que con el nivel de modernidad al que aspiran las empresas y los centros logísticos, esto va a ser muy pronto. Una realidad muy pronto. O sea, nos falta mucho para que llegue un dron a tu casa a dejarte la pizza o el pedido con los amigos el fin de semana. Ahí donde se nos puede trancar es en la regulación. Sí. Y avanzar en regulación en Chile es una pesadilla. Eso lo tengo que declarar así de directo. ¿Es como algo de los latinoamericanos o algo de nosotros los chilenos? Hay una especie de pasión por regular y porque en el documento de regulación quede todo lo que puede pasar establecido. Entonces, primero se demora mucho el desarrollo. Después va a Contraloría, donde se cuestionan muchas cosas, y tú puedes pasar con un reglamento 1 año y medio, 2 años, y no sale, y cuando sale, en esta tecnología ya ha cambiado. Entonces, tienes que volver a todo el proceso para poder actualizarlo. Aquí va a haber que cambiar la mentalidad de regulación, porque tienen que ser cosas tremendamente flexibles, de manera que uno regule preparado para el siguiente paso de la tecnología y podrá adaptarlo rápido. Correcto. Si nosotros seguimos regulando pensando que las cosas cambian cada 10 años y no cada 2 meses, no vamos a tener nunca una sintonía que nos permita desplegar todas las oportunidades. En ese orden de ideas está justamente imaginando que la regulación, las normativas, las leyes que tenemos que de alguna manera implementar e ir mirando de cara a este futuro que ya está acá. Tengo la idea de que en Chile tendemos a esto bien burocrático, pero ¿hay alguna normativa o norma o regulación quizás en Europa o en otros países que nosotros estemos mirando, de la cual pudiéramos sacar una experiencia o pudiésemos aprender? ¿Estamos muy lejos o quizás no estamos tan lejos a nivel regional? Sí. Conversábamos antes, Gloria, de entrar a la grabación, de que estamos en cosas que estamos bien avanzados. Y en otras a lo mejor estamos muy atrasados. ¿Cuáles serían esas cosas? No estamos tan lejos porque además la regulación en el mundo de estas cosas está todavía en algunos casos en niveles de investigación. Por ejemplo, en los vehículos autónomos, nosotros trajimos una prueba que la tuvimos un mes en el Parque O'Higgins, funcionó espectacular, pero era un circuito controlado. Claro. Y ahí entonces yo miré toda la regulación y me di cuenta que todavía hay mucho por definir en el mundo. Por ejemplo, en vehículos autónomos la responsabilidad de un accidente. No hay un conductor. Entonces, ¿quién es responsable? El proveedor del software, el operador que tenía a cargo en ese momento, una persona que se cruzó donde no correspondía, porque estos sistemas, como son automáticos, asumen que todos respetan las normas. Entonces, y que tienes una señalización perfecta, por eso el circuito era controlado. Entonces, ese tipo de vacío todavía no está resuelto. Porque no se va a saber quién puede haber fallado, de quién va a ser la responsabilidad, claro. y como la seguridad ante todo es fundamental. Exactamente. Todavía hay que regular ahí, quizás ordenar. Sí, y hay servicios, incluso hay sistemas de transporte, si no me equivoco, en Francia, que funcionan con vehículos autónomos, pero todavía en circuitos muy controlados. Y de hecho, el metro, las líneas nuevas de metro no tienen conductor. Esas se regulan todas, pero son sistemas cerrados. Entonces ahí sí se puede controlar. Claro. Se controlan desde un centro de operaciones. Así que todavía falta. Y hay otras cosas que están más reguladas, el uso del espacio aéreo, por ejemplo, y ahí los drones van a irrumpir más masivamente
y hay que tener en cuenta que es un objeto volador regulado igual que se regula un avión. Claro. El uso del Es un espacio objeto aéreo volador identificado. identificado No me y confundir con tiene un que ovni. someterse a las reglas de uso del espacio Claro. que la autoridad le da, porque también se expone a que altere, a que haya también accidentes y pérdidas, pero hay espacios que son controlados, sobre los cuales no pueden volar, por ejemplo. O sea, hay distintos casos, pero es una regulación que existe parcialmente, pero sobre todo que tiene el desafío de desarrollarse con un criterio distinto de lo que conocemos hasta ahora. Y eso es difícil porque la burocracia tiene mucha inercia. Claro. Y la tendencia es hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Y de eso hay que desprenderse. Así es, y la normativa, además la regulación, las leyes siempre vienen detrás de la civilización del ser humano, como que la necesidad crea el órgano, como hablábamos antes. Pero bueno, Gloria, déjame decirte que el tiempo pasa volando, es una cuestión, yo estoy súper entretenido, además me encanta aprender. Contigo siempre me pasa que estoy... Y hay una cosa que no quiero dejar de mencionar, que lo dijiste al final, esto del espacio aéreo, la regulación. Estaba imaginándome que ya en los transportes, también tenemos que ir pensando en el transporte hacia la Luna o hacia Marte, a colonizar, en fin, y todo eso se viene y me imagino un futuro también mejor, con más posibilidades para la humanidad. Como este podcast se trata sobre el futuro del trabajo, sobre las oportunidades que se van a abrir también para las nuevas generaciones, para los que estamos actualmente, qué tenemos que hacer para mejorar la sustentabilidad, en fin. Quería dejarte un par de minutos, si tú puedes ayudarnos con redondear una idea respecto de este futuro que puede ser prometedor, con un mensaje para nuestra audiencia que está ávida escuchando. ¿Cómo te imaginas ese futuro del transporte, de las telecomunicaciones, de mano de la tecnología? Me lo imagino muy orientado al servicio a las personas. Creo que no hay que tener miedo a todas las oportunidades que vienen. Es muy importante entrenarse, es muy importante capacitarse en el uso de nuevas tecnologías. Van a surgir necesidades de oficios y profesiones con focos distintos a los que conocemos hasta ahora. Pero creo que mientras más leo, más me convenzo de que con todas estas oportunidades vamos a tener una vida mucho más cómoda, con más tiempo para nosotros, con más seguridades. Es cierto que va a haber mucho más control, pero también mucho más certezas. La inteligencia artificial nos permite ser mucho más eficientes, planificar mejor. Voy a poner otro ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad y se contaba tráfico, uno tenía personas que se paraban en la esquina y contaban los vehículos. Claro. Bueno, cuando hacías el recuento ya tenía errores, pero además tú tenías el supuesto muy heroico de que ese comportamiento que habías medido era el mismo todos los días de la semana y toda la temporada. Y después uno hacía una medición en verano y eso suponía que se duraba todo el verano. Con cámaras ahora, con inteligencia artificial, tú puedes medir uno por uno los tipos de vehículos. Wow. Y permanente. Entonces cada 15 minutos sabes lo que está pasando en una esquina y comparas que los días lunes, martes y miércoles son distintos del jueves, del viernes, y el sábado y domingo es muy distinto, y planificas con mucho más precisión. Por eso todo esto apunta a que podemos tener ciudades con una vida mucho mejor, hogares también con más protección, bienestar en el sentido de tener acceso a la cultura, acceso a la educación, a la formación, mucho más movilidad, mucho más también movilidad de los bienes, transacciones comerciales. Yo creo que es un mundo de oportunidades. Yo esto lo comparo con la revolución industrial, pero sobre todo con la imprenta. Yo creo que esto es la masificación de conocimiento que finalmente trajo un salto en escalón en la civilización. Y yo creo que esto es más o menos comparable en esos términos. Vamos hacia ese desarrollo exponencial, entonces. Eso espero. De todas maneras... Quiero verlo, además. Sí, de todas maneras. Me encantaría que nos volvamos a juntar. De seguro te vamos a invitar de nuevo, Gloria. Ha sido muy gratificante y muy enriquecedor esta conversación contigo. Así que gracias nuevamente
por haber Gracias a estado, ti. gracias por tu tiempo. Y bueno, déjenme decirle a todos ustedes que estoy 100% seguro que más de alguien se va a enriquecer con esta conversación que hemos tenido con Gloria Hood. Estoy seguro que más de alguien le va a servir y va a aprender. Y agradecerles también a todos los que se quedaron hasta el final aquí en esta conversación, en nuestro podcast Organizaciones del Mañana, aquí en Talentópolis. Y estamos dando así inicio cada vez con más convicción y más fuerza a contribuir a un mejor mundo del trabajo, porque ese futuro lo comenzamos a construir hoy día mismo. No se olviden de darle like a este episodio si les gustó, de suscribirse a nuestro canal. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Así que si no te has suscrito al canal, ya no hay excusa para que lo dejes de hacer. Y los vamos a estar esperando hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestro gran auspiciador, el Hotel DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura, que está situado en el corazón del barrio El Golf, a pocos minutos del centro comercial Costanera Center, y ha sido tremendos anfitriones con nosotros. Nos han brindado espacios cómodos, muy lindos, excelente gastronomía, para qué decir, y un trato muy amable y acogedor. Los invitamos a seguir al hotel en su cuenta de Instagram @DoubleTree by Hilton Vitacura y en su LinkedIn DoubleTree by Hilton Santiago Vitacura. Talentópolis, el futuro del trabajo es hoy.